nombre es Matías Giraudo y estos son 5 minutos con Mati G. ¿No? ¿Eso ya lo hicieron? Vamos de nuevo. Hola, mi nombre es Matías Giraudo y déjame darte la bienvenida a este espacio denominado Mente Joven. El título de los pensamientos que te quiero compartir hoy es testimonio. A lo que me dirás, está mal escrito o así no se dice, pero es con una intencionalidad, la de contarte un poco sobre los muchos regalos, bendiciones que recibí de parte de Dios. Déjame decirte que tenemos un papá que es más que generoso, más que bondadoso, que eso de mezquinar y de dar a cuentagotas es más del hombre en sí que una cualidad de Dios. Y como dice en su palabra, tiene planes de bien para nuestra vida. Así como el Señor fue y es generoso conmigo, también lo quiere ser con vos. Vamos a la palabra en Romanos 5:10 que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este primer pasaje que te comparto hoy es un poco el reflejo de cómo venía viviendo mi vida. Yo llegué a Betel en el año 2018. Te cuento que mi situación en ese momento venía a los tumbos, estaba separado de mi pareja, que hoy es mi esposa, con hijos de por medio. Mi percepción de lo que pasaba a mi alrededor era completamente negativa. Todo lo veía mal, con desconfianza, muy crítico. Pero sobre todo crítico con las personas creyentes. Siempre les buscaba el error, qué era lo que hacían mal. Y cuando me hablaban o compartían de sus experiencias, de sus testimonios, cuando me compartían la palabra, me encargaba muy fervientemente de tirar todo lo que me decían por la borda. Con mis ideas, con mi razonamiento, pero sobre todo con mi negatividad. Por eso es que bien dice el versículo, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Yo claramente estaba en la vereda de enfrente. No porque Dios me hubiese puesto en ese lugar o en esa posición, sino más bien por una elección propia, donde me hablaban de Dios, yo o bien me iba o intentaba ir en dirección contraria. Pero así y todo, el Señor fue por mí. Me rodeó con personas que no desistieron, que no bajaron los brazos y me siguieron compartiendo la palabra, pese a que mis respuestas generalmente eran muy malas. Déjame decirte que Jesús murió por mí, por vos y por todos nosotros, para que recuperemos la relación con Dios, esa que tal vez descuidamos o que creímos, como en mi caso, nunca haber tenido. No había nada que quisiera más cuando llegué a Betel que recuperar la comunión, la unión de mi familia. Quería recuperar el hogar familiar, que hasta ese entonces estaba dividido. Y papá tenía la solución a todo lo que me venía saliendo mal. A medida que mi fe iba creciendo, que iba incorporando más de su palabra en mi vida, que iba comprendiendo las prédicas, tomando sus promesas como propias, esas que en algunos momentos las veía como lejanas, porque estaban escritas para personas hace muchos años y que pensaba que no eran para mí. Te decía, a medida que iba comprendiendo más, pero sobre todo que iba teniendo una relación más cercana con papá, comencé a entender que esas promesas eran y son para mí también. Y todo comenzó a aclararse. Esa oscuridad, esa negatividad iba cediendo para darle paso a la luz, a su luz. Acompáñame a Mateo 7:24 que dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Eso hicimos con mi familia. Comenzamos a edificar nuestro nuevo hogar, cimentados y sujetados a su palabra. Y él fue, como te decía al principio, más que generoso. Yo ya no quería seguir llevando esas cargas, esa mochila pesada, molesta, esos yugos que realmente me pesaban. Le pedí perdón por todo lo que había hecho estando, digamos, lejos de él, como te decía, por propia decisión. Y sentí realmente como me abrazaba. Incluso te cuento que en algunos momentos de mi vida, con 26, 27 años, estaba cansado de vivir, producto de la negatividad. Pero Él hizo todo nuevo en mi vida. Me renovó, me devolvió el gozo, la alegría, esa que creía perdida y que no iba a poder recuperar
Hasta incluso, mirá lo que me pasaba. Tenía miedo de reírme mucho, porque pensaba que si me reía mucho, después me iba a tocar llorar mucho. Algo completamente ilógico, que hasta no me dejaba disfrutar nada. Esos pequeños momentos de felicidad no los disfrutaba. Siempre cauto, medido y frío. Pero de ahí es de donde me sacó el Señor, de donde pude salir solo de su mano. Hay una canción que dice: imagínate un pozo peligroso, y dicho pozo dentro de un calabozo, de ahí me sacaron y soy más que dichoso. Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. Yo ya no podía seguir en vano el sacrificio que hizo Dios, dando a su hijo en sacrificio por mí, y yo ahí malgastando mi vida. Él me dio un propósito y me llamó a seguirlo. Vamos a Marcos 5:19, que dice: pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. En otra versión dice: a los tuyos. Eso incluye amigos, conocidos, compañeros de trabajo, en todo el entorno, en el que había muchas personas padeciendo la misma negatividad que yo. Comencé a contarles, a compartirles que Dios tiene y tendrá algo distinto y mucho mejor para ellos y mucho mejor para todos. Comencé a compartir la palabra como hicieron conmigo y a no rendirme como tampoco hicieron conmigo. En 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por nuestra fe es que somos justificados, no solo yo, sino todos nosotros. Entonces el Señor me dio la victoria de todas esas batallas que me tenían a maltraer. Obviamente que sigue trabajando cosas en mí, en muchos aspectos, pero como lo vemos en el versículo, con nuestra fe, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence esa negatividad, esa oscuridad de donde Él me sacó. En Hechos 16:31 dice: y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Así, con esta gran y hermosa promesa, fue el puntapié inicial, digamos, a lo que nos sujetamos y recomenzamos con mi familia. La familia que Dios restauró, la que volvió a unir. Si lo hizo con nosotros, déjame decirte que también quiere hacerlo con vos, que tiene regalos, bendiciones, victorias para vos, como dice su palabra, de gloria en gloria, que solo está esperando que des ese primer paso. En estos tiempos de alcohol en gel, de sanitizante, guantes de látex, tapabocas, distanciamiento social, realmente difíciles en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en muchos aspectos, fue donde el Señor más me acompañó, donde más me instruyó, donde más vi su mano poderosa. En mi caso particular, gracias a Él y a un gran esfuerzo de todo el staff de Betel, me bauticé, me casé, comencé este camino de aprender e incorporar más de su palabra en mi vida. En teens, donde me toca servir, en jóvenes. Él me mostró que en muchos momentos de mi pasado, que yo me sentí solo y desprotegido, que siempre estuvo conmigo, que solo estaba esperando que diera el paso, que yo me acercara a Él, que tenía grandes cosas para mí, como también las tiene para vos. Déjame decirte que no te desanimes, que sigues sujeto de su mano, que como te decía tiene grandes bendiciones, grandes regalos, a la espera de que demos ese paso. No importa el problema, no importa la situación, no tomo a menos tu situación actual, pero déjame decirte que Él te está esperando. Acércate confiadamente a Él, créele a Él y te vas a dar cuenta que no hay problema ni situación más grande que Dios, que te va a restituir todo lo que creías perdido. Me gusta mucho lo visual y te quiero compartir 3 imágenes. La primera que vemos ahora estoy yo con mis 2 hijos y esa expresión que ves en mi rostro es en realidad una sonrisa. Cada vez que veo esta foto me recuerda de dónde Dios me sacó. Imagínate no poder sonreír e intentarlo. Y aún así nada. Yo quería realmente sonreír para la foto, pero esa expresión era lo que más se asemejaba. La segunda es uno de los momentos más hermosos. Es el día en el que me bauticé. Hasta incluso estamos ahí con mi esposa, con tapabocas y todo, pero aún así se logra vislumbrar, ver una sonrisa. Y la tercera es el día que me casé. Uno de los momentos más felices de mi vida. Fíjate la diferencia entre la primera y sobre todo esta última imagen. Como si fueran 2 personas distintas. No hablemos solo de kilos, sino más bien de expresión, semblante. Dice su palabra que un corazón alegre hermosea el rostro.
A esto me refiero con regalos, con restitución, con que el Señor tiene planes para lo bueno con todos nosotros, que te repito, tenemos un papá más que generoso. Recibí de su parte bendiciones que no me hubiese imaginado, pero que Él me las dio cuando busqué de Él y lo puse como eje central de mi vida. Por último y no menos importante, te animo a seguirte conectando. Esta es la manera que tenemos hoy por medio de las plataformas virtuales. Aún así, seguimos siendo el cuerpo del Mesías. Hoy por hoy contamos con la bendición, con la oportunidad de que todos los mensajes que vamos viendo quedan grabados y los podemos ver cuantas veces queramos y compartirlo la misma cantidad de veces. Así que te abrazo, te doy un puñito, te bendigo y te espero en la próxima. Chao.